Bienvenidos un día más con todos ustedes bajo su abrigo, tratando un tema hoy interesante, como no, librados de ansiedades. Queremos de una forma muy especial tratar este tema. La ansiedad es algo que preocupa socialmente, preocupa psiquiátricamente, psicológicamente. Es un mal, podemos llamar, de la sociedad avanzada. Vamos a explicar un poquito. Este tema surge porque recientemente ha habido ciertos titulares de prensa, ciertas noticias, en las cuales nos arrojan unas cifras terriblemente escandalosas. Voy a explicarme. Dice los titulares de los nuevos estudios que han habido aquí en esta nación española, que el 40% de los españoles padece ansiedad. El 40% de los españoles. Permítame hacer unas pequeñas cifras. En el censo de españoles, ahora mismo supuestamente hay aproximadamente, después del último censo, que está registrado 46,77 millones. El 40% suman 18,70, es decir, casi 20 millones de personas en España, según ese porcentaje, casi 20 millones de personas sufren ansiedad. Yo no sé si usted es consciente o no del problema, pero el problema es de magna multitud. Es un problema con una afectación increíblemente grande. Son muchos millones de personas con un problema en el que, aunque la sociedad avanzó, la medicina avanzó, la ciencia avanzó, sin embargo, el ser humano se estancó. No tiene solución. ¿Qué hace la clínica médica ante estas situaciones? ¿Cómo pueden producirse estas situaciones en el ser humano y cómo corregirlas? No solo hablamos hoy de ansiedad. Estas cifras, entre otros lugares, las hemos sacado, por si usted lo quiere consultar, del diario La Nueva España, diario de Asturias, de 23 de abril de 2016. Dice también que padecen ese 40% ansiedad o depresión o esquizofrenia o trastorno bipolar que se han multiplicado a causa de los actuales estilos de vida. Y esto lo dice el doctor José Antonio López Rodríguez. Da unas cifras más. Este estudio, ha habido un congreso de medicina psiquiátrica y este doctor psiquiatra, José Antonio López Rodríguez, nos arroja unas cifras que nos dejan fríos, pero también nos tienen que abrir el entendimiento a que algo mal está haciendo el ser humano con esto que siempre decimos de secularizar la sociedad, de dejar la sociedad de una manera un tanto fría, alejada de Dios, con valores éticos, morales, pero totalmente al margen de los principios bíblicos. Mire, le voy a dar algunos datos de este estudio. 1 de cada 5 adultos puede llegar a padecer alguna patología psiquiátrica a lo largo de su vida en España. 1 de cada 5 va a padecer, según este estudio, una patología grave psiquiátrica. Dice más de 10 millones de personas en España sufren un trastorno mental. Estamos hablando de trastornos graves. Más de 10 millones de personas sufren un trastorno mental. Entre el 25 y el 30% de las consultas en atención primaria, es decir, sitios de urgencias, médico de cabecera, lo que primero ve un doctor por urgencia o por vía de cita al médico, entre el 25 y el 30% de consultas en atención primaria son por esta causa. No sé si usted es consciente de entender que el 30% de personas que van a urgencias, no por un accidente de moto, no por un traumatismo, no por caerse, no por un accidente doméstico, no. El 30%, que es una cifra muy grande, una cifra vertiginosa, es por problema mental, porque no se encuentran bien. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad? Algo está ocurriendo en la sociedad, algo no va bien en la sociedad cuando tenemos este tipo de problemas. Y dice el doctor López Rodríguez que la causa fundamental para que se den estos casos es que en los últimos 40 años, el estilo de vida que llevamos ahora ha producido todos estos cambios. Por lo tanto, yo deduzco, veo, intuyo
un fracaso total. Hay un gran fracaso que como sociedad estamos experimentando. Una sociedad muy avanzada, pero muy primitiva en cuanto a corregir ciertas patologías, como puede ser la patología de la ansiedad y los trastornos mentales. Nos alienta a saber que la palabra de Dios tiene medicina para todos estos casos, y le voy a dar alguna de ellas, aunque lo vamos a dejar después para el coloquio. Pero fíjense ustedes qué versículos más interesantes, Mateo 11, 28 y 29, donde nos dice, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi pregunta es, ¿está haciendo esto la sociedad? ¿Estamos aprendiendo de Jesús? ¿Estamos viniendo a Él? ¿Estamos alimentándonos de Él? Tiene que haber una diferencia. La iglesia tiene que producir la diferencia. Usted, si es parte de la iglesia de Cristo en este mundo, usted, si forma parte de la sal de la tierra, tenemos que ser diferentes, tenemos que sazonar, tenemos que marcar la diferencia. Usted y yo estamos siendo llamados a vivir una vida de paz. Es verdad que el estrés nos afecta muchas veces a todos, pero tenemos que luchar contra él y tenemos que tener una vida en la quietud y en el reposo de Dios. Dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las demás cosas serán añadidas. Y termina diciendo el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Le voy a leer en traducción del lenguaje actual y Biblia de las Américas. Dice en traducción del lenguaje actual, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, no se preocupen. Usted y yo tenemos que decidir no preocuparnos. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y en Biblia de las Américas dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y hay más versículos que vamos a ver después. Tenemos ahí un vídeo preparado que nos habla de este mismo problema y que vamos a pasar a ver con la ayuda de producción, realización, y vamos a poder después entrar en un coloquio con nuestro invitado. Pero no se retiren, porque el problema de la ansiedad afecta a demasiados millones de personas en esta nación, y este programa se puede ver en cualquier otro lugar. Así que esto es cosa de todos y la solución solo de Cristo. Veámoslo. Si existiera un medidor de estrés, ¿cuál sería el nivel de cada uno de nosotros? Algunos, Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Marta Perín, nuestra compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tratar el tema del estrés. Naturalmente fuimos a consultar a especialistas que nos van a decir cuándo se convierte en un problema realmente, porque el estrés es necesario, es motorizador, es lo que recién hablábamos. El que con te ayuda, Claudia. bueno, a impulsarte a distintas cosas, pero a veces cuando se pone realmente difícil y uno tiene efectos colaterales o somatiza las cosas, es mejor ir a un entendido del tema, ¿no? Así es, y así vamos entonces al informe. La vida actual nos somete constantemente a presiones que provocan diversos grados de estrés. El ser urbano es una de las principales víctimas de esta enfermedad. La vida urbana es un estresor externo. Sí, exactamente, la vida urbana predispone al estrés. La psicología define como estrés al conjunto de síntomas psicofisiológicos que se presentan ante situaciones amenazantes o de demanda incrementada. El concepto de estrés en realidad es saludable, ¿sí? Es cualquier situación o evento que nos desacomoda, nos desequilibra y pone en juego los recursos que tenemos. No necesariamente esto es malo, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta cuando se está volviendo malo? Cuando quizás nos vemos sobrepasados por las situaciones, nos notamos excesivamente cansados, empezamos a tener problemas de sueño, abandonamos algunas actividades que por ahí antes nos generaban placer, ¿sí? Esta sobrecarga nos impide mantener el ritmo de vida cotidiana. Los especialistas señalan que la tensión originada por el estrés es necesaria para el desarrollo de la personalidad. Pero el problema aparece cuando no puede ser controlada. Esto puede precipitar
que se desarrolle estas enfermedades de ansiedad. Según se indica, cualquier estímulo que propicie la desestabilización del organismo puede ser un factor desencadenante de estrés. No, cualquier demanda del ambiente que quizás uno lo vive como excesiva o novedosa o que genere incertidumbre, nos genera una respuesta de estrés en el organismo. Al estrés se lo relaciona con un ritmo de vida intenso. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Y lo que sabemos es que hasta un 15-20% de las personas mayores de 65 años pueden tener estos trastornos de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, que es el más común en las personas mayores de 65. A veces los síntomas son más que todo físicos, digamos, palpitaciones, sudoración, falta de aire, pensar que estar teniendo un ataque cardíaco, y todo eso provoca que la calidad de vida de estas personas disminuya mucho y muchas veces incluso llega a producir depresión. Por lo tanto, digamos, hay muchas cosas que son importantes abarcar y tratar de tener en cuenta para hacer un diagnóstico correcto y ayudar a todas las personas que están padeciendo este tipo de enfermedad. En esa etapa de la vida de la tercera edad, surgen cuadros ansiosos y depresivos. La psicoterapia cognitiva se caracteriza por ser una terapia corta, digamos, dura en general de 10 a 12 sesiones, o sea, 3 meses, y se focaliza específicamente en estos síntomas. En general, digamos, luego de 3 meses los pacientes remiten de esta sensación de ansiedad, de disconfort que le afecta tanto la vida. El tratamiento farmacológico en general, digamos, dura como mínimo de 6 meses a 1 año. Afortunadamente, los especialistas aseguran que todos estos trastornos se recuperan, entre otros, con un tratamiento específico de terapia cognitivo-conductual. Es cierto que hoy por hoy vivimos un nivel de aceleramiento que nos predispone más o que aumenta la vulnerabilidad a padecer síntomas de ansiedad, depresión o el estrés propiamente dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, varias cosas. En primer lugar, tenemos que tratar de, lo que decimos nosotros, operacionalizar los problemas que tenemos, ¿sí? No tratar de abordar todos a la vez, sino uno por uno, ¿sí? Una vez que nosotros podemos concretar ese problema, vamos a poder pensar soluciones concretas a ese problema, ¿sí? Si no definimos bien el problema, las soluciones son vagas también. Entonces, es importante esta definición, es el puntapié inicial. Algunos consejos que podríamos aplicar, ¿no? Interesante todo lo que hemos podido escuchar. Me quedo con lo que se decía, que la vida urbana predispone, como también el aceleramiento que llevamos, el nivel de vida, el aceleramiento nos predispone a padecer enfermedades como la ansiedad, como el estrés y como otros problemas mentales. Así que de esto vamos a estar tratando con Eusebio Perona, que nos acompaña aquí, compañero también en ya muchos programas. Así que bienvenido. ¿Y qué podemos decir a todo esto, así a vista de pájaro? Buenos días. Bueno, ante todo, yo me gustaría añadir algunos datos a los que tú has dado, ¿no? Tú has dado datos a nivel, digamos, nacional, ¿no? Pero hay datos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que 340 millones de personas ahora mismo están padeciendo la depresión, síntomas de estrés, deprimimiento, ansiedad, estrés y sobre todo lo que crea todo eso, que es un pesimismo ante las circunstancias de la vida, ¿no? Sí. Dice la Organización Mundial de la Salud que en el año 2020 la depresión será el tema principal de la enfermedad para la gente del mundo en vía de desarrollo y será la segunda causa más grande de muerte y de discapacidad. O sea, personas que por esa enfermedad, por esa crisis, por esa ansiedad, no podrán trabajar. O sea, serán personas nulas en ese sentido, ¿no? Y es un dato alarmante, ¿no? Porque el año 2020 está ahí. Estamos cerquita, ¿no? Y a mí me gustaría abrir un paréntesis y explicar un poco lo que es la depresión, ¿no? El origen de la depresión, de dónde nace, ¿no? Y como bien hemos visto, nace de la vida que llevamos, el ritmo de esta vida que es muy acelerado, ¿no? Ese estrés, esa querer acaparar lo que algunas veces no podemos, ¿no? Querer trabajar más de lo que el cuerpo exige, ¿no? Todo eso crea una serie de circunstancias y cuando vemos que no podemos atender
lo que la vida exige, por nuestra forma de enfocarla, pues nos viene la ansiedad. La ansiedad es el principio de la depresión y es verse incapaz de afrontar las situaciones que la vida nos presenta, ¿no? Eso se manifiesta a través de una desgana, o sea, dejamos de sentir ganas por vivir, también por quejas, nos quejamos mucho, entra la desconfianza dentro de las personas, el derrotismo, también entra el fatalismo, y es una tendencia, yo pienso, porque es una tendencia a escuchar las mentiras de Satanás antes que las verdades de Dios, ¿no? De ahí parte todo este tema de la ansiedad, de la depresión. Muchas personas dicen no creer, pero escuchan voces, escuchan tendencias que si las analizas bíblicamente vemos que es la voz de Satanás, ¿no? Y sí escuchan esa voz, pero en cambio les hablan de Dios y huyen, no quieren saber, ¿no? La solución, la depresión es una enfermedad espiritual. Ni los psicólogos ni los psiquiatras pueden llegar, de hecho, todavía no han dado una definición exacta psíquicamente o psiquiátricamente de lo que es la depresión. La curan con lo que llamamos tratamientos antidepresivos, ¿no? Que a veces nos perjudican más que otra cosa, ¿no? Claro. Porque crea una adicción a esos medicamentos, a esos antidepresivos. Y yo me gustaría leer, porque estamos en una emisora cristiana, creo, ¿no? Claro. Leer el Salmo 27, ¿no? Que habla de cuando David estaba atravesando, porque la depresión no es de ahora. La depresión la tuvo Moisés, la tuvo Jacob, la tuvieron David ante las circunstancias, ante los problemas, incluso Pablo, ¿no? Muchos de los grandes siervos de Dios están implicados en temas depresivos, ¿no? Por las circunstancias. Si recuerdan, Moisés tuvo un gran problema, ¿no? Que incluso le pidió a Dios que lo matara. Dice, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me dejas a mi cargo a un pueblo tan rebelde, tan duro de servir? Y es que no me amas, es que no me quieres. Está en Números capítulo 10 o 11, creo. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué tengo yo que soportar? Es que he parido yo a este pueblo para que este pueblo me responda como... Y yo tenga que tener la obligación de llevarlo a donde tú me has mandado, con un pueblo tan rebelde, tan quejoso, y le pidió a Dios incluso que lo matara. Esos son síntomas depresivos, ¿no? Porque las depresiones muchas veces llevan al suicidio y al querer morir, ¿no? Por eso quiero leer lo que dijo David en el Salmo 27, del verso 1 al 6, muy bien, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es una pregunta que se hace el mismo, ¿no? Si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién tengo que temer? Claro. Y continúa, el Señor es la fortaleza. A veces en los momentos de depresión nos sentimos sin fuerza, ¿no? Pero si recurrimos a la fuente de la fuerza, que es Dios, entonces dice, Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De las circunstancias? ¿De los problemas? ¿De la adversidad? ¿De mis enemigos? Si Dios está de mi lado, lo puedo todo, ¿no? Claro que sí. Y sigue, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, ¿verdad? Amén. Porque Dios nos defiende. Claro que sí. Aunque un ejército, figúrate, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. La depresión, ¿dónde nace? En lo más profundo de nuestro ser. La depresión nace en el corazón, lo que la Biblia dice, habla de lo profundo, de la profundidad. Ahí es donde nace realmente la depresión y donde tenemos que empezar a sanar ese problema. Todo lo que haga desde fuera, porque Dios restaura de dentro hacia afuera. El hombre quizá lo hace al revés, empieza restaurando lo que es la parte exterior, pero no se da cuenta que el problema es interior. Por eso los antidepresivos no sirven en una persona donde existe la enfermedad espiritual, que es la depresión. Exactamente. Hay otro salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el que está viendo los montes porque está en el valle. Claro. El valle de sombra de muerte, ¿no? Sí. Pero hay algo curioso, Eusebio, que debemos de tratar. Mira, por lo menos abrir con claridad la mente y después seguimos con eso. Y es que en una sociedad tan avanzada, donde tenemos lavadora, lavavajillas,
frigoríficos de gran capacidad, donde tenemos pues mucho tipo de ayuda, planchas eléctricas, donde tenemos secadoras para secar la ropa. Yo no estoy diciendo que no trabajemos, tenemos ordenadores. ¿Te recuerdas la máquina de escribir antigua? Las Olivetti esas. Y había que escribir con los deditos. Y hoy día tú sacas todas las copias que tú quieras de algo. Antiguamente, con el papel calco, no sé qué, que si luego hay que ponerlo. Yo he vivido esa época. Y también. Yo trabajaba en una oficina. Y luego, lo que tecnológicamente nos va a hacer la vida más fácil. Hoy hay pañales de usar y tirar. Pero a nosotros nos criaron con gasitas de usar y lavar. Usar y lavar. Imaginemos solo por un momento el trabajo de una ama de casa hace 40, 50 años y comparemos, que no digo que no trabajen, pero algo está pasando socialmente y espiritualmente. Es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Porque hoy la mamá o el papá cogen el pañal, lo tiran a la basura y cogen el paquete y ponen otro. Antiguamente, y a veces se hacen sus necesidades varias veces seguidas los recién nacidos, ¿no? Hoy no. Hoy no tienen que lavar, no tienen que tender, no tienen que en la pila que echarle el jabón y frotar. No tienen que tender. Incluso la ropa hoy la coges, la metes en la lavadora, la lavas, de ahí a la secadora y y luego sale casi planchada, y si no, plancha eléctrica. Yo recuerdo a mi madre que tenía una plancha que había que calentarla. Con carbón. Luego vemos cómo hay una notable supuesta tecnología que nos va a hacer la vida más fácil, los ordenadores en lugar de la máquina de escribir, los coches en lugar de los carros, y vemos que todo evoluciona, los ascensores en lugar de las escaleras, todo nos lleva a hacer las cosas más rápido y sin embargo estamos más estresados que nunca. ¿Qué está pasando? No cuadra, es como que no cuadra. Se supone que esta es la sociedad del bienestar. Y yo insisto, como tú decías, hay un problema espiritual. Lógico. Y es que estamos cada vez más lejos de Dios. Ese es el problema. Es que nos hemos alejado, porque si Dios estuviera más presente, con esa tecnología tendríamos más paz. Claro, porque Él es nuestra paz. Yo te puedo decir algo. Aunque las depresiones nacen en lo más profundo de nuestro corazón, como he dicho, hay también unos factores objetivos, unos factores externos que nos pueden llevar a esa depresión. Y es lo que tú estás diciendo ahora mismo. Son, por ejemplo, el cansancio físico. Trabajamos más de lo que la ley de Dios dice que hay que trabajar, ¿no? Como explicábamos en otros programas, el día tiene 24 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas de ocio para dedicarlos a lo que tú quieres. Pero claro, la ambición, el deseo de poseer más. El vecino tiene un coche tal y yo quiero tener un coche mejor. Y el vecino tiene una casa en la playa y yo quiero tener otra. Todo eso crea una ansiedad que nos obliga, que nos lleva a trabajar, a romper la ley del descanso. La Biblia dice que tenemos que descansar 8 horas al día y un día a la semana. Cuando nos saltamos la ley física, porque como tú bien has dicho, nos apartamos de las leyes de Dios, nos creamos nuestras propias leyes y esas leyes nos destruyen. Si tú no respetas el cansancio, el agotamiento mental, a veces le damos más vueltas a la cabeza de lo que debemos darle. Tú bien has dicho, has leído que cada día tiene su propio afán, tú preocúpate de cada día. Hay personas que están en el día y están preocupados por el día siguiente. Ocúpate del día, resuelve los problemas, como bien hemos visto en el vídeo, uno a uno. Los problemas no se resuelven de un plumazo todos a la vez. Tenemos que analizar las causas del problema, coger un problema y mientras que no se solucione, no pasar al siguiente. Porque eso crea esa ansiedad, esa depresión, ese pesimismo que nos lleva a decir, no puedo. Y entonces el enemigo es donde te mete en la cabeza, como no puedes, como no sirves para nada, como eres un inútil, quítate de en medio. Por eso una de las causas de suicidio que tocábamos esta semana pasada es la depresión. Porque el diablo te crea esa ansiedad y luego te pone su solución, su remedio, que es destruirte, ¿no? Que es lo que él pretende, su artimaña, sus malas intenciones. Sus malas intenciones es destruirnos. Dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Esa es su función, a través del engaño, a través de la artimaña. Dice la Biblia, dice Pablo, no olvidemos sus malas intenciones, sus artimañas.
porque Él vino para eso, para robar, matar y para destruirnos. Y esa es la base de la depresión. La depresión no tiene cura, ni psíquica, ni psiquiátricamente, porque la depresión tenemos que corregirla desde lo más profundo de nuestro ser, que es el alma. Claro, volvernos a Dios es son la solución. enfermedades del alma, de la sociedad moderna, a Dios. que antes no había tantas y que los siervos de Dios, como tú decías, las enfrentaron, pero las vencieron. Pero las vencieron cuando era Dios con ellos, obviamente. Correcto, porque eran hombres y personas igual que nosotros. Situaciones momentáneas, claro, puntuales, al afrontar como el Salmo 23, ¿no? Sí. Que hay una situación donde hay valle de sombra de muerte, pero hay victoria. Pero hay victoria al final. Hay victoria, ¿no? Y el Señor es el que da la victoria, y hay una confianza, y termina diciendo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Dios no falla sus promesas. Claro. Dios lo que promete lo cumple. Si tú pones de tu parte. También me gustaría leer el Salmo 34, unos versículos que dice, aquí habla David, ¿no? Dice, busqué a Dios y Él me oyó. O sea, ¿qué necesitas para que Dios te oiga? Buscarlo. Claro. Y a veces dices, bueno, es que Dios se ha perdido. Dios no. ¿Cómo se puede perder Dios? Dios no se pierde. El que estás perdido eres tú, porque te has dado la vuelta. Igual lo tienes detrás. Vuélvete. Y Él te va a escuchar seguro. Y sigue diciendo, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miran a Dios son los que son alumbrados, porque Dios es la luz, ¿no? Fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, este pobre, síntoma de humillación, este pobre, dice David, clamó. Y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. De todas las angustias. Claro, la ansiedad es una angustia, es un estado del alma que no puede llegar a entender las circunstancias, ¿no? Y los problemas que se presentan y la incapacidad de poder afrontarlo. Y dicen estos estudios y que hemos dicho, que hemos visto en ese titular, hay un tema preocupante. Se están planteando el hacer como unas entidades que son sin ánimo de lucro, para atender a las personas con problemas mentales, pero como en forma de fundación, como cooperando con el servicio de salud, porque esto va a desbordar. Se prevé que va a desbordar, como tú has dicho, que has dado unas cifras increíbles en el 2020, segunda causa de muerte, ya sentimos laboral. O sea, es un tema muy preocupante. Es preocupante. Entonces, lo que podemos ver es que si no hay, que tampoco clínicamente hay una medicina. No hay antidepresivos. Hemos visto en ese vídeo que de 6 meses a 1 año para tratar la ansiedad. Pero es que no solo ansiedad y depresión, es que estamos hablando de esquizofrenias, estamos hablando de trastornos bipolares, extremos, sí. Estamos viendo distorsión de la realidad. Son problemas mentales graves. La ansiedad no es tan grave, pero puede producir otro. Pero es que además, es la raíz, es donde nace. Pero es que además puede producir también enfermedades físicas. Sí, claro que se ve. Porque eso produce enfermedad, eso deteriora el organismo. De modo que es un problema a tratar. Yo quiero, en Isaías 53:5, dice algo tan especial la palabra, que no podemos tampoco, porque somos totalmente cristocéntricos, ¿no? Él es el centro. Dice, mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice, el castigo de nuestra paz, es decir, para que tengamos paz nosotros, el castigo para que tengamos paz. ¿Qué medicina? La medicina, ojo, quien esté tomando medicación, que el médico se la quite. Exacto, no somos temerarios, pero la palabra dice que el castigo por nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Nueva Traducción Viviente dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Para que estemos en paz. Dice también en Romanos 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la paz de Dios, la paz de Cristo. Por eso se saludan muchas veces la paz es el lado opuesto a la depresión. Claro, es que es lo contrario. Es lo contrario. Y lo que previene, o sea, es preventivo, curativo y opuesto. Pero es que fíjate, es como la luz y las tinieblas. Pero fíjate que los hebreos decían shalom. Que los cristianos también muchas veces shalom, paz. Dios te bendiga, es desear lo mejor de Dios para ti, ¿no? Y qué hermoso que Cristo pagó, que no lo olvidemos, que esto es por fe. Cristo pagó para que tengamos paz. Es correcto. Habrá momentos de valle de sombra de muerte.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de mi Señor. Pero Él pagó por nuestra Pero para eso tienes que reconocerlo. O sea, David tenía problemas, tenía angustia, Moisés también, pero luego reconocieron que sin Dios no era nadie. Claro. Entonces cuando Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. No voy porque yo con mi fuerza no puedo. Era un reconocimiento de que Dios es donde está el poder y la autoridad. Por eso a Dios se le llama el Todopoderoso, porque todo lo puede. Sí. Nosotros lo podemos todo. Claro que lo podemos todo, pero en Él. Claro que sí. En Cristo lo podemos todo. Amén. Ahora, si no estamos en Cristo, tú no puedes hacer nada por tú. Sí. No, que no olvidemos que el mismo Jesús tuvo un momento de tanta tensión y puntualmente ansiedad que sus capilares se rompieron y su sudor eran gotas de sangre, como gotas de sangre. Es decir, él estaba ahí, pero sabemos qué pasó. Dice, y cuanto más angustiosa y ansiedad había en él, dice, más oraba intensamente. Claro. Cuanto más dificultad, más oraba. Y dice la palabra, y se le apareció un ángel para fortalecerlo. Claro, y fíjate, cuando terminó, dijo, ya está. Vámonos, que dice la Biblia que el ángel de Jehová está acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿no? Son promesas bíblicas ahí, o las crees o no las crees. Entonces, un cristiano verdadero cree esas promesas. Claro. Y los que no sean cristianos, para solucionar estos problemas, tienen que ir a Cristo. Porque, vuelvo a repetir, es una enfermedad espiritual. Y como he dicho, es muy grave en esta sociedad actualmente. No hay cura para la depresión. Bueno, sí hay cura. La cura espiritual es que el espíritu viene de Dios. Médicamente no hay cura. Medicina, no. Un tratamiento de 6 meses o de 1 año con antidepresivos lo que hacen a veces es que te atontan, claro, y te crean una adicción a ese antidepresivo. Y no puedes dejar de tomarlo en la vida. Y a veces hay problemas mayores. Hay una persona en la iglesia donde estoy yo, donde precisamente la mujer se divorció de un hombre joven, empezó una depresión, le dieron un tratamiento, lo mezcló desafortunadamente con alcohol y ahora pues hay unas consecuencias, ¿no? Está saliendo del problema, pero la medicación de por sí ya produce la adicción, pero a veces se mezcla con un poco de alcohol y ya está en el lío, al organismo explosivo. Hay también, en cuanto a los cristianos también sufren de depresión, pero es cuando no se mantienen firmes, no perseveran en la fe, no perseveran en la confianza de Dios, no perseveran en la oración, no perseveran en la lectura de la palabra, no perseveran en seguir a Cristo como Él se merece, ¿no? con la excelencia que Él se merece, ¿no? Hay también una estadística que habla que el 80% de las personas que acuden a consejería dentro de nuestras iglesias, el 80% de cada 180 van con temas depresivos. O sea, que es un problema serio y tenemos que como consejeros, como ayudadores de estas personas, estudiar bien la situación, estudiarla a fondo bíblicamente para poder transmitir una consejería que los saque de ahí. Claro. Es muy importante eso hoy en día en las iglesias, que se levanten consejeros llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, porque no hay otro remedio a este tema, no hay otro remedio. La restauración pasa por tener a Jesús en el altar de nuestro corazón. ¿Cuántas canciones de la paz del Señor? La paz del Señor. Así que no hay otra paz. Es el vínculo. Hay 2 vínculos que unen al hombre, que es la paz. Es la paz y el amor. Claro. Si existe amor... Y todo a través de la fe. Y todo a través de la fe. O sea, la base también de la depresión está en el temor. A veces que viene de incredulidad. Sí, pensamos que es el estrés solo, ¿no? Pero ¿por qué los ancianos, los que ya se han jubilado, que no tienen por qué tener estrés, pero también sufren depresiones y también mueren de depresión, incluso algunos se suicidan? ¿Por qué? Por sentirse inútiles. Personas que en toda su vida han sido activas, que han tenido su negocio, su trabajo, han luchado, han trabajado, y de pronto no hay trabajo. En la casa te tienen como arrinconado y te viene la depresión también, decir, ¿por qué? Entonces no solamente están los jóvenes y el estrés de la vida, como vamos, no, también hay
causas de depresión en la vejez. Sí, no, esto no tiene edad. No tiene edad. Las enfermedades del alma, los ataques del diablo son para generales, todo. son para todo. Él quiere destruir al mayor número posible de personas, pero nuestro escudo, nuestra fortaleza es Dios. Hay algo interesante, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, dice amor, que estás hablando de él, gozo, paz, fe, mansedumbre, ¿Pero cuál es el propio. primero? Pero el amor, pero fijémonos que está el amor, está el gozo, está la paz, que es lo contrario de la ansiedad, de la desesperación, de la desolación, de la tristeza. Está el dominio propio, que es lo contrario a una esquizofrenia. En el fruto del Espíritu que nosotros tenemos que buscar, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. La Biblia dice que tenemos que andar en el Espíritu. Él siembra el Espíritu en nosotros. Ahora tenemos que dejar que se desarrolle, tenemos que oír la palabra, ponerla por obra. Dice y dejar que el Espíritu Santo dé su fruto. Crucificando la carne y sus deseos, dice, andad en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Luego sino haciendo morir la carne con el Espíritu. Y en el Espíritu tenemos la victoria. Nos levantamos y empezamos a tener un fruto. Por eso cada día, Pablo decía, cada día muero. Cada día golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, a la servidumbre del Espíritu, a vivir en el Espíritu, porque eso es cada día, ¿eh? Por eso cada día hay que librar la batalla. Él decía que para él morir era ganancia. Claro que sí. Y morir porque se iba con Cristo, ¿no? Él sabía perfectamente, ¿no?, a dónde iba. Y por eso Pablo es tan claro. A mí me encanta Pablo cuando leo las cartas paulinas, y veo cómo Pablo reaccionaba. Pablo tenía muchas persecuciones, muchos problemas, muchos ataques de hermanos, Y lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto, tuvo una visión. Dios le tuvo que poner un aguijón en la carne para que no se le subiera a la parra la visión que había visto, que vio el cielo, ¿no? Entonces vemos que hay circunstancias en la Biblia, a través de estos personajes, a través de estos grandes héroes de Dios, cómo son ejemplos para nosotros, para que nosotros apliquemos la aplicación que ellos hicieron de la palabra de Dios a nuestras vidas, que va a tener el mismo resultado. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Pablo, es el mismo que nosotros tenemos. Entonces, son ejemplos. La Biblia a veces la gente no la entiende. ¿Por qué ponen en la Biblia cosas que los supuestos grandes hombres de fe fallaron? Pues están puestas para que tú no falles, para que a través del estudio de esos personajes tú veas dónde fallaron y tú no falles. Y luego vemos que siempre volvían al Señor, porque el Señor era su fuerza y era su fortaleza, era la fortaleza que los protegía. Entonces, el remedio, la solución, Dios, Cristo. No lo hemos visto en este titular, pero ¿cuántas personas sufren insomnio, no pueden dormir? No pueden dormir. Sí, bueno, eso es por el cansancio físico. Claro, el cansancio mental te produce falta de sueño y la depresión y las circunstancias difíciles de la vida. Pero fíjate el Salmo, como dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tan sencillo. ¿Pero qué es la confianza en Dios? El lado opuesto a la depresión. Claro. Cuando a ti te venga un problema y tú tengas depositar la fe y la confianza en el Señor, ese problema desaparece. Tiene que haber una dependencia, un vínculo de sujeción. Es que a veces hablamos más de los problemas que del poder que tiene Dios para solucionar esos problemas, ¿no? Y lo que tenemos que, en vez de decirle a Dios, Dios, mira qué problema tengo, no, decirle al problema, lo que sea, enfermedad, falta de trabajo, ansiedad, estrés, lo que sea. Claro. Tú le puedes decir, Dios, a ese problema, mira, tengo un Dios muy grande que va a superarte. Entonces, cuando tú te agarras a esa fe, a esa confianza en el Todopoderoso, Dios te respalda. Dios no es un hombre para no cumplir sus promesas, las cumple siempre. El diablo es muy astuto. A mí una vez me dio, empezando una reunión, me dio yo tomo revelación, ¿no? El efecto microscopio. Tú ves una gota de agua y te ves ahí unos dinosaurios, unos bichos raros, ¡ay, que me come! Y no es nada, si eso está en una gota de agua. Pero Dios nos da la bendición con el efecto telescopio. Sí. Parece que Dios no está, pero tú sabes que está ahí al lado tuyo. Ves lo que no se ve a través de la fe, entramos en la dimensión espiritual. Así que tenemos siempre a Dios de nuestro lado y como tú decías, pero yo lo aplico en el otro salmo, alzaré mis ojos a los montes, los problemas. Los montes. Que ahí no hay socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del cielo, del Señor. Y que Él, de arriba viene, y que Él, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ha deseado y decidido habitar en templos que son nuestros cuerpos, no hechos de manos de hombre. Así. Y está tan cerca
está tan cerca. Tenemos poquito tiempo. Tiene un versículo estrella clave, algo el que más que podamos bendecir a los oyentes y podamos, antes ya de acabar resumiendo y orando. La Biblia dice Sé que muchos, pero... Sí, hay muchos, no sé. Mira, por ejemplo, unas comparaciones, rápidamente quiero decirlo, unas comparaciones entre lo que el pesimista o el depresivo dice y lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el deprimido dice, esto no tiene solución. La Biblia dice, para Dios nada es imposible, claro. ¿no? El no puedo seguro que lo tiene en la lista. Mi vida irá de mal en peor. En cambio, la Biblia dice, el que comenzó la buena obra en mí irá perfeccionándola y la acabará, ¿no? Qué desgracia, siempre a mí me pasa lo peor. O frases que hablan el pesimista o el depresivo. Dice, gracias Señor, porque puesto que con este sufrimiento tú estás forjando mi carácter. Dios permite a veces las pruebas, porque dice Romanos 8:28, si amas a Dios, si realmente amas a Dios, todo lo que te ocurre es para tu bien. Para bien, todo. No puedo sobrellevar esta carga. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El no puedo es muy frecuente. Yo no tengo suerte en la vida. Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos de Dios, Juan 3.1, ¿no? O primera de Juan 3.1. Claro. Somos hijos de Dios. Amén. Es lo más grande ser hijo de Dios. Sin duda. Tengo temor de las pruebas que me aparten del Señor. Y en Romanos 8:35 dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Espada, tribulación, hambre, nada. Solamente tú te puedes apartar del amor de Cristo. Nadie nos puede apartar de su amor. Todo parece estar en contra de mí. Y dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Claro, ¿no? que sí. Y por último, estas adversidades me van a hacer mucho mal. O sea, los problemas que me vienen me van a hacer mucho mal. Y vuelvo a repetir Romanos 8:28. Todas esas tribulaciones, todos esos problemas, si tú amas a Dios, te sirven para bien, para moldear tu carácter, para enseñarte algo, para darte a entender dónde está fallando, ¿no? La vida de José es el ejemplo más explosivo y más relevante y descriptivo de ello. Lo vendieron los hermanos, lo traicionaron, fue a Egipto siendo fiel, acabó en la cárcel. ¿Pero cómo acabó todo? Pues librando a todo su pueblo, ¿no? Pero hay que perseverar. O sea, hay personas que perseverar significa no rendirse. Si te rindes, si tú perseveras hasta la meta, o sea, en la carrera es llegar a la meta. Tú no puedes perseverar 1 kilómetro, tienes que perseverar. Si la meta está a 5, tienes que perseverar los 5 kilómetros, ¿no? Perseverar es decir, no me rindo bajo ninguna de las adversidades o circunstancias que puedan llegar a mi vida. Amén, así es. Pues Eusebio, tenemos que despedir, resumen rápido y pues lo de siempre, el aliento. El enemigo vino, como hemos dicho, para robar, matar y destruir, para engañarnos, para a través de todo el estrés, de todo lo que llevamos en esta vida, nos pueda llevar a la destrucción, que es lo que él pretende. Entonces, buscar la paz de Dios. Buscar a Dios en la intimidad, buscar a Dios. Dios quiere tener comunión íntima con nosotros. Comunión íntima es una relación padre-hijo. No acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, sino tener una comunión diaria con Él. La depresión se va fuera seguro. Si Dios está de nuestra parte, nadie puede estar en contra nuestra. Claro. Cristomicina, depresivo, o sea, antidepresivo bíblico. La palabra de Dios dice que es medicina para nuestro cuerpo. O sea, es medicina. O sea, la Biblia, los versículos, tómate 3 versículos al día, durante 3 veces al día. O 3 pasajes, o 3 capítulos. Y viviéndolos. Poniéndolos por obra, andando en obediencia. Hay personas que quieren bendición de Dios sin vivir en obediencia a Dios. Eso es imposible. Ponte en paz con Dios, busca la paz con Él y tendrás paz en tu interior y tendrás paz ante los demás y tu vida será un ejemplo para otros, que es lo que nos llama el Señor a ser ejemplo, ¿no? Amén. Yo termino con Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. Se acabó el estrés y la ansiedad. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, que a veces nos olvidamos de ser agradecidos, solo egoísmo. Y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, que es tan limitado y tan finito. Son 4 dedos como mucho de mente, 3, 4. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay medicina más potente que esta. Así que tenemos a Cristo, Él pasó por lo mismo, fue consolado. Vamos a orar. ¿Qué te parece, Eusebio? Señor, te pedimos por todas las personas que han estado con nosotros, de alguna forma han oído o visto este programa, y queremos bendecirles. Queremos desatar bendición y paz sobre sus vidas. Queremos pedirte que el estrés se marche, sea sujetado por la autoridad de Cristo Jesús, como en aquella barca había tormenta, había miedo y ansiedad, y tú levantaste tu mano y dijiste, calma, y vino gran bonanza. Señor, tú tienes poder para hacer que todo se detenga y que la ansiedad cese en todos los que te aman. Tú eres nuestra medicina. Te queremos a ti, te anhelamos, Señor. Desatamos bendición y paz, shalom. Tú eres príncipe de paz. Venga tu paz a todas las personas al otro lado que nos están siguiendo y que vivamos una vida en tu paz, que podamos luchar contra el estrés y la ansiedad que este mundo nos provoca. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Danos esas herramientas bíblicas cada día y ese pensamiento purificado, limpio, para poder vivir en tu paz y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y gracias una vez más por estar aquí con nosotros compartiendo. Y a todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente y hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte.